Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a analizar un fenómeno que se está analizando con enorme profundidad en los últimos tiempos en Estados Unidos, y es la eficacia o la falta de eficacia de las sanciones económicas. Sobre el papel, las sanciones económicas se supone que funcionan. Es decir, creas tal malestar entre la población, porque la gente se muere a causa de la miseria, a falta de suministros médicos, por falta de atención, que en algún momento la población se va a sublevar contra el tirano y lo va a derribar. Esto sobre el papel es fantástico. El gran problema que tiene es que no se corresponde con la realidad, ni mucho menos. Hay gente que siempre es lúcida, a veces tienen su puntito de cinismo, como Foxá, que era un diplomático español, que era una persona que había estado en el bando vencedor de la guerra civil, pero del que Franco desconfiaba mucho, precisamente por esa visión que él tenía de carácter liberal. Y entonces, claro, a Foxá, por ejemplo, pues un hombre de derechas, conservador, pero con una mente más abierta, la Falange no le caía bien. Decía que la Falange era un hijo adulterino de Isabel la Católica con Carlos Marx, cosa que efectivamente no crean ustedes que era falsa del todo, pero hombre, no era lo ideal para el partido del régimen. Y como esa, pues decía otras muchas cosas, porque era muy ingenioso y escribía muy bien, y lamentablemente alguna de sus novelas se ha perdido el manuscrito, lo cual es una gran pérdida. Y cuando en un momento determinado los vencedores de la Segunda Guerra Mundial deciden que van a provocar la caída de Franco aislando a España, lo cual implicaba acentuar todavía más la miseria de la posguerra, Agustín de Foxá es de los que es lúcido y dice: menuda patada le van a dar a Franco, pero en nuestras posaderas. El hambre, la miseria, la falta de atención médica, la falta de alimentos, la van a pagar los españoles de a pie. Y efectivamente fue así. El régimen aguantó porque tenía medidas represivas, porque tenía una parte importante de la población que lo apoyaba y porque en última instancia, pues la poquísima oposición que hubiera podido haber, bueno, ya tenía bastante con intentar, si no llenarse el estómago, por lo menos apaciguar un poco el hambre. Y el régimen aguantó. Vamos, desde el inicio del bloqueo que llevaron a cabo Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética hasta la muerte de Franco, pasaron 30 años. Y al cabo de una década, encima Franco se convertía en aliado de los Estados Unidos, que colocaban bases militares en España. Y esto pasa en la política. Y claro, los que piensan en que las sanciones van a provocar una sublevación popular que derrocará la tiranía, simplemente están haciendo que el guión que parece sobre el papel verosímil fracase una y otra vez, porque luego la realidad es muy distinta. ¿Ha caído el régimen de Corea del Norte? No. ¿Ha caído el régimen iraní? No. ¿Ha caído el régimen cubano? No. ¿Ha caído el régimen sandinista en Nicaragua? No. ¿Ha caído el régimen chavista en Venezuela? No. Y así podríamos seguir multiplicando los ejemplos. Y en medio de todo esto, primer objetivo, caída del régimen, fracaso escandaloso. Escandaloso. En el caso de Cuba estamos hablando de casi 7 décadas. Escandaloso. Segundo, aparte del fracaso, resulta que la situación en términos de seguridad internacional es peor. Porque, claro, aquellos que se ven sometidos a medidas de sanción económica tienen intención de mantenerse en el poder y acaban aliándose, aunque sean regímenes totalmente incompatibles entre ellos. Acaban aliándose y acaban creando formas de comercio y de financiación paralelas, que causa un gran daño a Estados Unidos, que mantiene su hegemonía sobre la base del dólar como única moneda de intercambio universal, que ya no lo es. Nadie quiere acabar con el dólar. Está muy bien mantener el dólar. Ni rusos, ni chinos, ni iraníes quieren acabar con el dólar. Pero están creando medidas paralelas de financiación, de comercio, etc. Con lo cual estas sanciones
no solo no han debilitado a esos regímenes, los han fortalecido y los han hecho más sofisticados. Tercero, y esto es importantísimo, es que además el coste humanitario es terrible. El coste humanitario es terrible porque este tipo de sanciones se traduce en que haya cerca de 600.000 muertes al año, mayoritariamente niños y ancianos de más de 60 años, que son los que más sufren la desnutrición y la falta de atención médica y la falta de medicinas. Estamos librando una guerra contra tiranos a los que no les afecta, porque esos van a seguir teniendo siempre medicamentos y comida, y una guerra en la que la patada va a parar a las posaderas, en muchos casos es una patada para acabar en un hoyo en la tierra, sobre todo de ancianos y de niños. Y esto, por supuesto, no tiene importancia. El provocar la muerte de más de 500.000 de personas al año con este tipo de sanciones, por lo visto, es un precio pagadero para una táctica que fracasa estrepitosamente y que encima ha fortalecido a los de enfrente. Luego, añadan ustedes que ya no solamente es que las poblaciones que están bajo estos regímenes viven mucho peor, pero claro, no se sublevan, porque es que esta es otra cosa que hay que entender. Y además, buena parte de esas poblaciones emigran y entonces crean problemas añadidos en otros países, que tienen todavía menos culpa de lo que está pasando. Porque claro, la situación es inestable en Asia, la situación es inestable en África, lo es en Hispanoamérica, pues emigran, es lógico, quieren vivir. Pero eso crea problemas que son tremendos para los países de acogida. A veces son problemas de seguridad, porque siempre hay un porcentaje de gente que acaba dedicándose por vocación o por necesidad a la delincuencia. Y la inseguridad crece en esos países de recepción. En otros casos, junto a ese problema, se da también el problema de la asimilación cultural, que es muy difícil según el país del que se venga. Y en muchos casos, además, el sistema de bienestar se revienta, porque el sistema de bienestar no puede acoger 1.000.000 tras otro de inmigrantes que, por supuesto, necesitan educación, necesitan sanidad, necesitan vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las sanciones, verdaderamente, por utilizar una frase castiza, es como que te salga un pan como unas hostias. Y esa es la tristísima realidad. Pero por inercia se siguen aprobando. ¿Qué han hecho? No sé qué, más sanciones. ¿Qué han hecho? Más sanciones. ¿Han conseguido su objetivo? No. ¿Han causado un daño terrible en costes humanos? Sin ningún género de dudas. Peor que una de las peores guerras. Así de claro. Y además tienen consecuencia para el mundo que respalda esas sanciones, Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, las tienen malísimas, devastadoras, costosísimas. Bueno, pues si hubiera un pensamiento meramente racional, ni siquiera les pedimos que tengan consideraciones humanitarias, sino meramente racional, que viera el coste y al mismo tiempo el beneficio, esto no tendría lugar. Y no tendría lugar porque efectivamente no compensa en absoluto, no digo ya el coste humanitario, sino el fracaso estrepitoso una y otra vez, con el daño que se causa a las poblaciones de esos países, con el daño que se causa con la llegada masiva de inmigrantes a las poblaciones de los países que sancionan, fundamentalmente Estados Unidos, y con el daño que en última instancia deriva de que los adversarios cada vez son más fuertes, porque esto es como los microbios. Frente a determinados medicamentos puede parecer que vas a acabar con ellos, pero van mutando para enfrentarse con medicamentos cada vez más sofisticados y ellos se hacen más sofisticados y más resistentes. Esta es la cruda realidad. Y no estaría mal que finalmente se aceptara la cruda realidad y se actuara con sentido común. No vamos a decir con humanidad ni humanitarismo, no, con puro sentido común, porque esto no funciona. Y además los costes
tanto para los países sancionados, sus poblaciones inocentes, como para los países que sancionan, también sus poblaciones inocentes, son elevadísimos, elevadísimos. De eso hablábamos en el editorial de hoy, pero tenemos que continuar con el programa y entrar en el boletín de noticias. Y como siempre, empezamos con el segmento de España y bueno, en la línea de los últimos días, con un nuevo caso de acoso sexual dentro del Partido Socialista, donde han denunciado al presidente de la Diputación de Lugo y lo han denunciado 6 militantes socialistas. ¿Qué pasa con don José Tomé Roca, que es el presidente de la Diputación de Lugo, aparte de alcalde de Monforte, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues que este señor hacía lo que desgraciadamente hace mucha gente, se dedique o no se dedique a la política, y es que ofrecía favores a cambio de tener relaciones sexuales. Entonces, señorita, ¿usted quiere tener ese puesto en la administración? Acuéstese conmigo. Esto, como quien ahora se dirige a ustedes, lo ha visto en los medios de comunicación, lo ha visto en la política, lo ha visto en la universidad. Yo he llegado a conocer profesores que vendían los aprobados a cambio de relaciones sexuales. Y he llegado a conocer a gente que se hacía pasar por profesores y que así consiguió tener relaciones sexuales con más de una señorita que tenía mucha urgencia por aprobar una asignatura y no la suficiente inteligencia como para comprobar si efectivamente se le iban a aprobar. Esto, lamentablemente, es algo vergonzoso. ¿Qué le da un plus a esta situación? A esta situación le da un plus el hecho de que las denunciantes informaron a la dirección del Partido Socialista en Galicia y la dirección presuntamente no hizo nada. Y a estas alturas dicen que además no han recibido denuncias. Y este es el aspecto cualitativamente más grave. El hecho de que se produzcan presiones de carácter sexual, el hecho de que la persona esté cayendo sobre la persona de la que abusa para conseguir tener relaciones sexuales, etcétera, es lamentabilísimo y además es algo que se da en las instituciones más diversas. Y es una conducta delictiva que hay que cortar de raíz de manera enérgica. Pero ¿cuál es la diferencia? Hombre, pues que hay entidades donde se produce esto y la persona que sufre esa situación sabe que va a tener una respuesta y que la respuesta va a ser la respuesta adecuada. El problema es que en determinadas entidades lo que sobrepasa cualquier tipo de consideración es el espíritu de cuerpo. Y entonces, si viene de pronto un niño diciendo que un sacerdote abusó de él, pues tapamos al sacerdote y lo cubrimos. Ya no hablemos si es un obispo o un cardenal. Y entonces el abuso se puede dar en otros lugares, pero la respuesta es el espíritu de cuerpo. Y de pronto, pues en un caso, como puede ser un partido político, como puede ser el Partido Socialista, en vez de atender a esa situación, no por feminismo, porque se puede no ser feminista y darse cuenta de que esa conducta es absolutamente intolerable y absolutamente inaceptable, por pura justicia. En vez de atender a ello, hay un espíritu de cuerpo. Y las denuncias no se oyen. Y las denuncias caen en saco roto. Y de las denuncias no queda ni siquiera consignación. Y esto es enormemente grave. Ese es un punto cualitativo que añade una enorme gravedad. Que no solo es que la víctima sea víctima de un abuso sexual o se le haya querido someter a un abuso sexual, sino que la víctima, además, no tiene posibilidad ni de justicia ni de reparación. Y eso es enormemente grave, enormemente grave. Analizamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches.
Muy feliz tarde-noche de miércoles, César. Estamos ya pasando la mitad de esta semana laboral. Nuestra estructura vuelve a ser acoso sexual y corrupción en el Partido Socialista, pero antes ya sabes que me gustan las buenas noticias y tenemos ahora un periodo feliz, prevacaciones de Navidad, de contarles que nosotros les traemos su primer regalo navideño. Esta Navidad pueden tener un año entero de análisis independiente de todo eso que nadie más les cuenta por solo 52,50 euros. Si me han escuchado bien, es un 25% de descuento en la suscripción anual de César Vidal Televisión. Es un regalo que se pueden hacer ustedes a sí mismos. Yo me lo voy a hacer, pero es un regalo que pueden hacer a quienes más quieren. Es un regalo contra la desinformación, es un regalo contra la propaganda, a favor de la verdad, a favor de la libertad. Y además es que esta oferta solo está disponible hasta el Día de Reyes. Ese día acaba la Navidad y se va la oferta. Se pueden suscribir ya para asegurarse 12 meses del mejor análisis en español. ¿Y cómo lo pueden hacer? Facilísimo, con un código que es Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Ahora sí, nuevo caso de acoso sexual socialista. 6 militantes de la formación han presentado denuncias internas contra José Tomé Roca, alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo, al que acusan de comportamientos de acoso sexual y abuso de poder dentro del partido. Estas mujeres, que aseguran sentir miedo y angustia al revivir lo ocurrido, sostienen que los casos se conocían en el entorno orgánico del PSOE gallego, pero que, como parece que ocurrió en el caso de Paco Salazar, no se actuó. Esta nueva oleada de denuncias llega en ese momento muy sensible para el PSOE, porque han estallado ya otros escándalos recientes que han abierto el debate sobre la respuesta interna de este partido frente al acoso sexual a mujeres. Según los testimonios que han trasladado al canal interno de Ferraz, una de las denunciantes, muy jovencita, además menor de 30 años, relata que Tomé la citó en un bar para hablarle de unas plazas municipales que se iban a convocar en Monforte, donde él es alcalde. En ese momento, y según siempre la versión de la presunta víctima, Tomé le dio a entender que solo tendría opciones de acceder a ese puesto laboral si le ofrecía una recompensa personal. La joven afirma que la insinuación se convirtió después en una proposición explícita: si quieres algo, te tienes que acostar conmigo. Es su denuncia literal. En ese mismo relato, esta presunta víctima añade que Tomé habría desacreditado su preparación, diciéndole que estudiar no serviría de nada y que si él no quería, no aprobaría. La denunciante también asegura que se marchó del lugar y que al día siguiente recibió nuevas llamadas en las que se le insistía en que debía acceder a la petición antes de que salieran las plazas. Ella dice que rechazó esa propuesta sexual de manera tajante. Ese episodio, según la afectada, fue puesto en conocimiento de dirigentes del PSOE de Galicia. En concreto, dice que informó a José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del partido en la comunidad. Besteiro niega públicamente haber recibido denuncias o avisos y sostiene que si existieran, el PSOE aplicaría sus protocolos con firmeza. Sin embargo, las denunciantes aseguran disponer de indicios de que la dirección gallega sí conocía al menos una parte de lo ocurrido. No solo señalan las víctimas a Besteiro, otras dos mujeres sostienen que Lara Méndez, secretaria de organización del PSOE gallego, y Pilar García Porto, responsable orgánica en Lugo, también fueron informadas de actitudes atribuidas a Tomé parecidas a esas. Ambas dirigentes han negado esos extremos, pero las denuncias insisten en que lo comunicaron a distintos niveles del partido y que no se abrió ninguna vía efectiva de protección ni investigación. Hay una segunda denuncia presentada en Ferraz que describe un patrón de comportamiento más amplio. Una militante que ha firmado esta denuncia afirma que Tomé lleva tiempo acosando a mujeres en distintos ámbitos del PSOE de Lugo, sin distinguir cargos, edades o funciones. Dice que ha acosado a militantes, a simpatizantes, a concejalas, a trabajadoras, a alcaldesas, diputadas y hasta periodistas vinculadas al entorno político. En su testimonio, esta presunta víctima habla de comentarios sexuales reiterados
actitudes invasivas y tocamientos no consentidos. Y sostiene que el dirigente socialista actuó con sensación de impunidad porque cuando las afectadas lo comunicaban recibían respuestas como "no es para tanto", "él es así" o insinuaciones de que estaban exagerando. El efecto de esta situación, dicen, ha sido devastador para ellas. Algunas mujeres aseguran que se han distanciado del partido para no seguir expuestas a ese entorno y dicen que es una pena que terminan apartándose las víctimas y el presunto agresor mantiene su poder. Las denuncias contra Tomé colocan de nuevo al PSOE ante una crisis interna en materia de acoso sexual y protocolos. Y eso cuando aún no habíamos cerrado la crisis por Salazar. Estas militantes reclaman que el partido actúe con claridad, con más rapidez y con garantías, y advierten de que el problema no es solo la conducta atribuida a un dirigente, sino el silencio e inacción de quienes, según ellas, conocieron los hechos y no intervinieron. Y continuamos sin movernos del Partido Socialista, porque miren ustedes por dónde ha aparecido un señor que se llama Anchón Alonso, que es socio de Santos Cerdán, el que fue secretario de organización del Partido Socialista, que tiene una empresa domiciliada en un bufete con operativa en Suiza y que además es sede de Forestalia y de la familia Sumelz. A lo tonto, la sociedad esta tiene unos activos superiores a los 2 millones de euros sin que se sepa cuáles son los negocios que desarrolla. De hecho, en los últimos años no ha registrado facturación alguna. Está en Serrano 76, que para aquellos que no lo sepan, es una calle muy céntrica en Madrid, nada barato comprar ahí un inmueble o incluso alquilarlo, y da toda la sensación de que esta es una empresa tapadera para ir metiendo dinero que no debería de estar ahí. Lo hemos dicho muchas veces, pero es que hay que repetirlo, porque si no, esto no hay quien lo entienda. En muchos casos, en España, la gente no lo entiende y fuera de España, pues ya para qué vamos a hablar más. El sistema español está creado como un sistema en favor de determinadas castas privilegiadas que roban, expolian y saquean a los ciudadanos de manera sistémica y sistemática. El sistema es muy fácil, muy fácil. No solo es que el sistema impositivo es confiscatorio, que lo es que además tiene un cuerpo de matones, de sicarios, de esbirros, que son los buscabonus de la agencia tributaria, que pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales, lo cual indica hasta qué punto chapotean en la prevaricación y en la injusticia las 24 horas del día, y esta gente roba literalmente a los ciudadanos. El Financial Times los ha definido como una banda de ladrones. Es difícil encontrar una mejor definición de la agencia tributaria española, una banda de ladrones. Ese dinero, que tiene la apariencia de ser un dinero legal, que se ha quitado a los ciudadanos, va a parar al presupuesto, lo cual, de nuevo, tiene apariencia de legalidad. Los impuestos siempre van a parar al presupuesto. Pero una vez que llegan al presupuesto, un porcentaje que ha ido siendo creciente simplemente va a pasar a los bolsillos de las castas privilegiadas. En ocasiones, porque los políticos se lo llevan tranquilamente. Intentan buscar algún mecanismo, lo que pasa que a veces no son muy sofisticados a la hora de robar. En ocasiones, porque se concede determinadas obras a empresas que lanzan una evaluación muy superior a lo que significa esa empresa y, por supuesto, la gran diferencia se la embolsan los políticos y las empresas. Eso sí, la pagan los ciudadanos. Y como el número de ladrones es tan grande y el latrocinio es tan disparatado, a pesar de que cada año hay nuevos récords de recaudación por parte de los sicarios de la agencia tributaria, sin embargo, España cada vez tiene una deuda mayor, porque se da la circunstancia de que ni vaciando los bolsillos de los ciudadanos como se vacían, es posible que haya, como dice un dicho castizo popular, pan para tanto chorizo. En fin, para aquellos que no comprenden la expresión, que haya dinero para tanto ladrón.
Y claro, en el momento en el que empiezas a tirar del hilito, empiezan a aparecer las sociedades, empiezan a aparecer las sociedades pantalla, y lo que no suele aparecer nunca es dónde se han llevado el dinero al extranjero muchas de estas personas, que como ustedes comprenderán, posibilidades de que aparezca, pues se acercan más o menos a cero. Entre otras razones, porque la Fiscalía depende del fiscal general del Estado, y el fiscal general del Estado, ¿de quién depende? Como diría Pedro Sánchez, pues eso, es decir, del presidente del gobierno, que en estos momentos tiene imputado a un hermano y tiene imputada a su esposa y a un cierto número de colaboradores. Algo ejemplar. Contado el caso de corrupción sexual del día, vamos al de corrupción política. Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, aparece vinculado a una sociedad de energías renovables cuya trayectoria societaria y domicilios coinciden con un entramado empresarial ya asociado a la empresa Forestalia y a la familia Sumelzo. La empresa se llama Next Generation Calliope Innova SL, fue constituida el 8 de abril de 2022 y apenas unos meses después, en septiembre de ese mismo año, pasó a manos de Alonso, que quedó como administrador único. Según la documentación mercantil, la sociedad declara un activo superior a los 2 millones de euros, en concreto 2.180.918, pero no ha registrado facturación en los últimos ejercicios. El primer domicilio social elegido por Alonso fue la calle Serrano 76, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. En esa dirección opera el bufete JVJ & Associates, un despacho especializado en energías renovables que ofrece servicios jurídicos y empresariales para operaciones del sector, como financiación de adquisiciones, reestructuración de grupos y compraventa de acciones y activos. El despacho publicita además una actividad internacional, incluida operativa en Suiza, aunque esa rama helvética no figura de forma explícita en su página web. Curioso eso, en ese mismo bufete han tenido sede diferentes sociedades vinculadas a Forestalia y a la familia Sumelzo. Susana Sumelzo es la actual secretaria de Estado para Iberoamérica, ha sido diputada en varias legislaturas y es una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, no solo en el Partido Socialista, sino también en el Gobierno. Esto refuerza el patrón de conexiones entre las estructuras empresariales del sector. La cronología añade un elemento político. El nombramiento de Anchón Alonso como administrador de Calliope Innova coincide con los meses en los que la trama atribuida al entorno de Santos Cerdán maniobró ante el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de favorecer intereses de compañías ligadas a Forestalia y a la familia Sumelzo, la de la secretaria de Estado para Iberoamérica. En paralelo, Alonso también participó en gestiones ante el Gobierno de Navarra. La reunión más relevante se produjo el 6 de noviembre de 2023 en el Palacio de Navarra, con presencia del vicepresidente Félix Taberna, del presidente de Forestalia, Fernando Samper, varios directivos de la empresa y el consejero navarro de Medio Ambiente, José María Ierdi. Ese encuentro se interpreta como parte de la presión institucional para impulsar proyectos estratégicos de evacuación eléctrica en el norte de la península. A partir del estallido judicial del caso Cerdán, la empresa de Anchón Alonso comenzó una rápida cadena de cambios. En agosto de 2025, Next Generation Calliope Innova trasladó su sede a la calle Alcántara 11, también en Madrid, pero no en una calle tan lujosa como la de Serrano. En noviembre, Alonso dejó la administración de la sociedad, que ha pasado a Javier Alonso Jiménez, un perfil relacionado con fondos de inversión y otras compañías del sector renovable igualmente conectadas con este circuito empresarial. Los movimientos se produjeron después de registros, imputaciones y decisiones judiciales que afectaban tanto a Alonso como a la constructora Servinagar, vinculada a él y a Santos Cerdán. El nombre de GVJ & Associates vuelve a aparecer en otras sociedades del entorno. El bufete también figura como sede de Mediaciones Martínez, rebautizada tras todos estos hechos como Promociones Inmobiliarias Cuma. Es una empresa aragonesa que realizó pagos a Servinavar entre 2022 y 2023 y después trasladó también su domicilio a Serrano 76. Su propietario es Carmelo Aznárez, que controla además Mascún Obra Civil, otra constructora asociada
vinculada al ecosistema de compañías vinculadas a la familia de Susana Sumelzo. En esa misma red aparecen firmas que han compartido sedes o administraciones con Servinavar y con sociedades de Forestalia, un esquema que se repite desde al menos 2017 con empresas que cambian de manos y permanecen inactivas a la espera de concursar por licencias y proyectos. En conjunto, la documentación a la que ha accedido el diario El Español lo que dibuja es una maraña de sociedades de energías renovables que orbitaban alrededor de un mismo despacho, con domicilios cruzados, administradores recurrentes y presencia internacional. La pieza clave de este caso es Calliope Innova, la empresa que pasó a manos de Anchón Alonso en los meses en que la trama atribuida a Santos Cerdán intensificó sus gestiones políticas para favorecer intereses energéticos en varios territorios. Los cambios posteriores de sede y dirección, una vez abierta la causa judicial, reactivan las preguntas sobre el papel de estas sociedades en la estructura de relaciones económicas y de influencia que investiga la Guardia Civil. Y lo que viene a conectar son dos presuntas redes de corrupción socialista. Por un lado, lo que podríamos llamar la trama navarra, con Servinavar y otras empresas cercanas a Anchón Alonso y Santos Cerdán, socios, y por otro lado, una nueva rama destapada hace pocos días y que podríamos llamar la rama aragonesa, en la que aparecen los contratos de la familia Sumelzo a través de una constructora que también ha sido regada con millones de euros en obras públicas desde que Pedro Sánchez accedió al poder. Nos vamos de España a Hispanoamérica, como tenemos por costumbre, y en Honduras siguen que no terminan de definirse los resultados. Parece que el candidato de Donald Trump se va a imponer por escasa diferencia, pero la presidenta saliente, Xiomara Castro, no para de decir que ha habido una adulteración electoral. Vamos a ver, no nos engañemos, el conteo ha sido bastante discutible, aunque de momento siga la situación como está. Pero, evidentemente, Xiomara Castro, posibilidades de ver un triunfo electoral, cero pelotero. O sea, ninguna posibilidad, viendo cómo estaban las cosas. Aquí la cuestión es si efectivamente estas elecciones las ha ganado Nasrallah, que él jura y perjura que sí, o si las ha ganado Asfura, que por supuesto el resto de los candidatos dicen que es por fraude, entre otras razones porque lo apoyó Donald Trump. Aquí es la cuestión que hay. Por supuesto, y suponemos que no le sorprenderá a nadie, la administración Trump ha dicho que no existe ni lejanamente la menor sombra de fraude en las elecciones de Honduras. Faltaría más si gana su candidato. Xiomara Castro, ya no sé si decir presidenta saliente o presidente saliente de Honduras, porque si digo presidente me suena muy raro, y si digo presidenta, en Twitter siempre me escribe alguien que me he plegado al lenguaje woke, así que bueno, seré muy correcta. La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, elevaba ayer el tono frente a la incertidumbre electoral y denunciaba públicamente una adulteración de los resultados de las presidenciales de noviembre, además de acusar de injerencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace lo mismo que 2 días antes ya había hecho su candidata, la candidata del partido izquierdista oficialista. Xiomara Castro, que es miembro del Grupo de Puebla, ha sostenido que el proceso ha estado marcado por presiones externas y por fallos graves en el sistema de transmisión de resultados preliminares, en un momento en que el conteo está ya prácticamente concluido, pero sin un ganador definitivo. Ayer ya pensábamos que iba a estar concluido el conteo, no ha sido así, esto es la intemerata y desde luego no ayuda contra las acusaciones ni de unos ni de otros a probar que aquí las cosas funcionan. Durante un acto de Castro en Catamacas, la mandataria ha afirmado que la ciudadanía acudió a votar valiente y decidida, pero que la jornada y el recuento posterior se han visto empañados por amenazas, coacción, manipulación del TREP y alteración de la voluntad popular. Este señalamiento de Xiomara Castro apunta de forma muy directa a Donald Trump, que ya saben en campaña respaldó al candidato del Partido Nacional Narji Tito Asfura, representante de la derecha tradicional conservadora, diríamos. Para el oficialismo izquierdista hondureño, ese apoyo tuvo efectos concretos sobre el clima electoral y sobre la percepción de los votantes. Estas declaraciones se producen con los últimos números todavía en disputa, a falta de que el Consejo Nacional Electoral resuelva miles de actas con inconsistencias.
preferencias, el recuento sitúa a Asfura en primer lugar con una ventaja estrechísima sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Ambos pertenecen al centro-derecha o derecha, pero se han enfrentado de forma abierta en la recta final del escrutinio. El margen entre ellos es de décimas y esto convierte cada acta pendiente en potencialmente decisiva. Nasralla, por su parte, también ha endurecido su postura. El expresentador, segundo en el conteo, ya les contábamos ayer, insiste en que está siendo víctima de un fraude y exige revisar acta por acta. En este contexto, el partido todavía gobernante Libre queda relegado a un tercer plano numérico con su candidata Richie Moncada lejos de los primeros, no llega al 20%. Aún así, el oficialismo intenta convertir el debate no solo en una cuestión de resultados, sino sobre todo de legitimidad del proceso. Para Castro y su entorno, la clave está en las actas disputadas y en la fiabilidad del TREP, cuyo funcionamiento, el sistema de recuento, ha sufrido caídas y demoras. El Gobierno sostiene que esos fallos no son neutros y que han abierto la puerta a una posible manipulación. Desde Washington, sin embargo, la respuesta ha sido contundente. La administración Trump asegura que no ve evidencias creíbles de fraude electoral en Honduras y llama a respetar la institucionalidad. Estados Unidos sostiene que el proceso ha sido acompañado por observadores internacionales y nacionales y pide al Consejo Nacional Electoral que certifique los resultados con rapidez para evitar que la tensión política escale en las calles. Y nos vamos de Honduras a Venezuela, y nos vamos a Venezuela porque María Corina Machado finalmente salió de Venezuela, lo cual quiere decir que el aparato represivo del régimen de Maduro, hombre, si te ha echado el guante, te ha echado el guante, pero parece ser que hay posibilidades de salir con relativa facilidad, porque si no ustedes nos dirán cómo ha salido María Corina Machado, pero resulta que a la ceremonia en Oslo del Premio Nobel de la Paz, porque el Premio Nobel de la Paz no se da en Suecia, sino que se da en Noruega, pues no llega. ¿Por qué no llega? Es algo que no tenemos la menor idea. Sinceramente, esto lo tendría que aclarar ella si quiere. Pero lo cierto es que ahí estaba la silla de ella vacía, estaba su hija, Ana Corina Sosa, que ha leído el discurso de aceptación, suponemos que escrito por María Corina Machado, y luego, eso sí, en un momento determinado, María Corina ha dicho, estaré en Oslo, voy en camino. Bueno, no hace falta decir que un premio Nobel que está siendo muy cuestionado, con razón, porque no hay ninguna razón como para pensar que había que darle el premio Nobel de la Paz a una señora que está pidiendo la invasión armada de su país. O sea, esta señora ni ha conseguido acabar con un conflicto armado, ni ha dado pasos enormes hacia acabar con un conflicto armado, y no digamos ya, no es una defensora, desde luego, de la no violencia. Le dan el Premio Nobel de la Paz, insistimos, lo cual es muy discutible, pero es que ha habido premios Nobel también para echarlos a comer aparte, y resulta que esto, claro, se nota mucho más porque no está. Y entonces da una sensación aumentada de persecución, etcétera. Hombre, lleva varios meses en la clandestinidad, pero insistimos, el aparato represor de Maduro no debe ser muy eficaz, porque esta señora se ha estado moviendo, enviaba mensajes siempre que quería, no la localizaban nunca y encima en un momento determinado consigue salir. Te preguntas por qué llega tarde, salvo para que haya una foto de una silla vacía y de una sensación de mayor persecución, pero esto es lo que hay. Y claro, la otra pregunta es si va a regresar, porque aquí el fiscal general de Venezuela ha dicho que si sale teniendo causas penales pendientes, pues evidentemente se convierte en una huida de la justicia y si vuelve a entrar en Venezuela, la detienen. Bueno, pero vamos a ver si efectivamente vuelve a entrar en Venezuela y la detienen, o por el contrario se queda en Miami o en Washington, que hombre, se está bastante mejor que en Venezuela en estos momentos, también las cosas como son. La mañana de este miércoles ha dado un giro inesperado en torno al Premio Nobel de la Paz 2025 concedido a María Corina Machado, porque la verdad es que desde la propia organización se ha organizado un lío. Todo apuntaba a que la líder opositora no había logrado salir de Venezuela y no iba a aparecer en Noruega. El Instituto Nobel ha confirmado que María Corina Machado sí iba a llegar hoy a Oslo, lo ha hecho ya muy cercano el mediodía
y casi con la ceremonia a punto de empezar, aunque no a tiempo para participar en esa entrega oficial del galardón. Tras meses de clandestinidad y bajo la presión del régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado finalmente había conseguido emprender el viaje en condiciones de seguridad extrema, lo que explica tanto secretismo y también los retrasos. La confusión se ha instalado desde primera hora en los medios, en los primeros mensajes que publicaban desde la organización del Premio Nobel, desde Noruega. Se nos decía a los periodistas que la premiada no estaba en el país y que su presencia era imposible. Ayer se había dicho que sí, se había incluso convocado un acto con ella. Esta versión alimentaba nuevas especulaciones sobre su paradero, su estado de seguridad y la viabilidad real de un traslado que muchos consideraban casi inalcanzable. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana y tras haberse publicado que rotundamente no había logrado salir de Venezuela, la Academia fue aclarando el escenario. Machado no podía estar en los actos, pero sí iba a estar en Oslo a lo largo de este miércoles. La clave ha llegado con una llamada reciente a los organizadores en la que la propia galardonada zanjaba las dudas y decía: estaré en Oslo, voy de camino. Pero mientras tanto la gala tenía que arrancar como estaba previsto. El plan alternativo preparado para una ausencia de María Corina Machado era su hija Ana Corina Sosa, que ha subido al escenario y ha recogido el Nobel en su nombre. También ha leído el discurso de aceptación que había escrito su madre. Era un texto pensado para esta ceremonia y para el momento político que atraviesa Venezuela. Esta fórmula ha evitado la imagen de una entrega sin representantes y ha preservado el carácter simbólico del premio. La voz de María Corina Machado ha estado presente, aunque ella todavía no lo estaba. El reconocimiento del comité noruego ha querido subrayar el papel de María Corina Machado como figura central de la oposición venezolana y reconocer lo que han definido como su incansable esfuerzo por mantener viva la aspiración democrática en el país. El jurado ha destacado durante la entrega tanto su capacidad para unificar a una oposición históricamente fragmentada como su decisión de resistir dentro de Venezuela, incluso cuando eso implica que vive escondida, sometida a vigilancia y limitada en sus movimientos. Esa misma situación es la que convierte su viaje en una operación de alto riesgo y explica por qué no ha llegado al acto principal. La llegada de Machado a Oslo, aunque sea después, le añade una dimensión política evidente al Nobel. Su presencia va a permitir que pueda participar en los próximos días en actividades paralelas, que haya encuentros institucionales y gestos públicos que puedan acompañar la entrega del premio, y refuerza el mensaje que el Instituto del Nobel pretendía amplificar este año: la persecución de la disidencia en Venezuela como un episodio actual, no del pasado, sino una realidad activa que obliga a su principal dirigente opositora a viajar en secreto, con itinerarios inciertos y bajo amenaza constante, incluso de muerte. Y nos vamos de la información en Hispanoamérica a la información internacional, con una noticia que es un notición. Resulta, ustedes lo saben, que Tony Blair, el que fue primer ministro británico, iba a ser el virrey de la solución de Trump para Gaza. Y aquí la cosa estaba más clara que el agua. Bueno, pues al final Donald Trump ha dado marcha atrás y Tony Blair no va a ser el virrey ahí. Y eso que parece ser que tiene una relación muy cercana a Jared Kushner, que como ustedes saben es el yerno de Trump y está haciendo unos negocios en este segundo mandato verdaderamente espectaculares. Aparte de que manda lo que no está en los escritos, porque una persona que no tiene ningún cargo oficial está en todas partes. Es que actúa más como secretario de Estado Jared Kushner, siendo solo yerno, que Marco Rubio, que es el secretario de Estado real, oficial. ¿Por qué se han puesto en este plan y al final pues el virrey Blair no va a ser el virrey Blair? Es decir, no se sabe si le van a dar algún puestecillo para que cobre por ahí, pero no va a ser el virrey. Hombre, pues fundamentalmente porque los países árabes saben quién es Tony Blair y por lo tanto lo consideran un gran criminal de guerra. Y le consideran, además, el inventor del término intervención humanitaria, que a lo mejor no se le ocurrió a Tony Blair, pero que generalmente es la etiqueta que se pone a una invasión a sangre y fuego, en la que los que más mueren son las poblaciones civiles, pero encima tú le dices al mundo que los has matado en masa por hacerles un favor. Y claro, como esto pasó en Yugoslavia, cosa que por supuesto
a los árabes les trae bastante sin cuidado y está muy lejos. Pero pasó, por ejemplo, cuando Tony Blair apoyó la invasión de Irak en el año 2003 y como además él ha mantenido una política imperial durante todos los años en que fue nefasto presidente de gobierno en Inglaterra, sobre todo nefasto para la pobre gente que entraba en su radio de acción, pues aquí las expresiones han sido: señor Trump, no pretenda usted que Blair se convierta en el virrey de Gaza porque es lo menos adecuado para representar algo que quiera tener una verosimilitud de licencia y de decencia. Es decir, este personaje es un imperialista en el peor estilo, que se ha inventado patrañas colosales y sanguinarias como la de la intervención humanitaria. Hombre, busque usted a otro, porque Tony Blair es absolutamente infumable, impresentable, inaceptable. Tony Blair se ha quedado sin el caramelo, debe tener un disgusto el pobre encima, pobrecito. En página internacional, el ex primer ministro británico Tony Blair no formará finalmente parte de la Junta de Paz con la que Donald Trump quiere pilotar la transición en Gaza una vez termine la guerra definitivamente entre Hamás e Israel. Esta decisión se ha tomado después de que varios países árabes y musulmanes trasladaran a Washington su rechazo a que el socialista británico ocupara un puesto relevante en ese órgano, concebido por la Casa Blanca como pieza central de su plan para el enclave palestino. La Junta de Paz fue anunciada por Trump a finales de septiembre dentro de un paquete de medidas para cerrar el conflicto y abrir una etapa de administración interina en Gaza. El presidente estadounidense había explicado que presidiría él mismo el organismo y en los borradores iniciales Blair aparecía como el único nombre citado públicamente para integrar la dirección política del proceso. Desde ese momento, el exmandatario británico se había movido para asegurarse un papel protagonista, respaldado por su Instituto para el Cambio Global, que llevaba meses trabajando en propuestas de reconstrucción y gobernanza posbélica junto con Jared Kushner, yerno de Trump, es el marido de Ivanka, y enviado especial para Oriente Medio. Sin embargo, la candidatura de Blair arrastraba una resistencia profunda en la región. Sus detractores recordaban su apoyo a la invasión de Irak en 2023, un episodio que en buena parte del mundo árabe se sigue asociando a destrucción, caos y desconfianza hacia Occidente. También se mencionaba su etapa como enviado del Cuarteto para la Paz en Oriente Medio, un cargo en el que sus resultados fueron limitados y que dejó una imagen de mediador alineado con las posiciones israelíes. Esa historial ha convertido su presencia en un punto de fricción para países que en teoría tenían que ser socios clave en esa estabilización de Gaza. Trump era consciente de lo polémico del nombre, aunque había elogiado a Blair como un hombre muy bueno y llegó a barajar su encaje en el organigrama. En octubre reconoció que solo seguiría adelante si era una opción aceptable para todos. El veto diplomático trasladado por gobiernos árabes y musulmanes ha terminado inclinando la balanza. En Bruselas y en capitales de la región se ha interpretado la retirada como una forma de evitar que el plan de transición naciera con un foco de rechazo que lo hiciera inviable. La exclusión de Blair no implica que desaparezca del tablero. Fuentes cercanas a las conversaciones dicen que aún podría desempeñar alguna función secundaria o técnica vinculada a la reconstrucción. De hecho, el diseño de Trump contempla que haya una estructura doble. Por un lado, una junta amplia con líderes internacionales y por debajo un comité ejecutivo más reducido para supervisar la gestión diaria. La retirada de Blair refuerza la idea de que ese comité será ahora el centro real de coordinación, mientras la Junta funcionará como paraguas político y sobre todo de legitimación. El movimiento también expone las dificultades de Trump para conseguir armar una arquitectura aceptable a la vez para Israel, para Washington y para los socios regionales. El plan ha recibido apoyos en algunos frentes, pero sigue generando dudas, en parte por su falta de un calendario claro hacia un Estado palestino y también por esa propuesta de administrar Gaza bajo un marco separado de Cisjordania, algo que muchos países árabes temen que consolide la división territorial palestina. En resumen, Trump mantiene su apuesta por una transición internacional en Gaza, pero ajusta las piezas para que el proyecto no naufrague antes de empezar. Tony Blair, que parecía llamado a ocupar un puesto clave, queda fuera de la primera línea, mientras Washington busca nombres menos tóxicos para una tarea que exige consenso regional. Y no nos apartamos mucho de la Casa Blanca, porque
Donald Trump se ha levantado en uno de esos días que parece que tiene el verbo más fácil y ha cargado contra la Unión Europea, diciendo, por ejemplo, que Europa está en decadencia y que la dirigen dirigentes débiles que son incapaces de adoptar las decisiones firmes. Esto es verdad. Esto es verdad. Da mucha pena cuando uno ha nacido en Europa tener que reconocerlo, pero es verdad, Europa está en decadencia. Y además en decadencia galopante, y está cayendo cuesta abajo y sin frenos. Y además los dirigentes son gente de muy poca sustancia. Vamos, Tony Blair al lado de Starmer era disraeli, vamos. Esa es la situación. Uno mira Starmer, Merz, Macron, Pedro Sánchez. Pues es que bueno, hablemos ya de Kaja Kallas o de la von Bruggen. O sea, es que es algo para echarse a temblar. Eso es cierto. Donald Trump además ha dicho que no existe una estrategia común, que en Europa no saben qué hacer frente a las crisis y que son presa de lo políticamente correcto. Pues es verdad, porque Europa ahora mismo no es nada más que un conjunto de gobernantes lacayos de la agenda globalista. Es cierto. Y claro, ya cuando Donald Trump ha dicho que encima lo de la inmigración va manga por hombro y que luego pasan cosas como que el alcalde de Londres pues ha convertido la ciudad en un desastre, pero claro, un desastre surgido de cómo ha cambiado demográficamente Londres, pues está diciendo verdades que son incómodas, que en Gran Bretaña cada vez resulta más difícil decir porque te cae inmediatamente la política represiva de la libertad de expresión que desarrolla Keir Starmer, pero que no se pueden negar. Esa es la historia. Claro, ya encima, si Donald Trump sentencia que los dirigentes europeos hablan, pero no hacen, ¿para qué queremos más? Y todo esto, además, mientras está presionando a Zelensky para que acepte el plan de paz de Estados Unidos y para que convoque unas elecciones en Ucrania que Zelensky, auténtico dictador ya a calzón quitado, no ha querido convocar. Porque eso sí, en las últimas horas parece ser que Zelensky la ha doblado, que se ha dado cuenta de la situación que hay, que lo que quiere en última instancia es la impunidad para él y su inmensa corte de ladrones, y ha aceptado que va a convocar elecciones, que pueden ser entre 3 y 6 meses después del alto el fuego, lo cual quiere decir que puede ser entre 3 y 6 meses o puede ser que está dilatando a ver si hay unas elecciones de midterm que pierda Donald Trump y le aprieta un poco menos el cuello y puede seguir robando. Ya no se marcharía a Miami o a Israel a disfrutar de lo inmensamente robado, sino que a lo mejor podría quedarse un ratito más, robar más, y su mujer podría comprar más bragas y más joyas, que son dos pasiones que la caracterizan. De modo que vamos a ver qué pasa. No dejamos a Donald Trump, que ha vuelto a elevar el tono contra la Unión Europea y sus dirigentes. Llevamos así ya desde el pasado viernes, a los que ha retratado como líderes débiles al frente de un continente en decadencia. Ha dicho en una entrevista difundida este martes en Estados Unidos, el presidente estadounidense ha insistido en que el bloque comunitario europeo está paralizado por la corrección política y por una falta de estrategia común. Ha dicho, Europa no sabe qué hacer. Es lo que repetía presentando a los 27 como países incapaces de reaccionar con firmeza ante los problemas que, según él, amenazan su estabilidad. Para Trump, esa debilidad no solo erosiona a Europa por dentro, sino que la convierte en un socio que habla mucho pero no produce resultados. Este endurecimiento verbal de la Casa Blanca no surge de la nada. En las últimas semanas, Trump ha intensificado su ofensiva dialéctica en varios frentes. Por un lado, con la publicación de la nueva estrategia de política exterior y de seguridad nacional de su segundo mandato, donde afirma que las políticas migratorias europeas están llevando al continente hacia una crisis histórica, que nos lo digan a los que las vivimos en nuestras carnes, y que si no se corrige el rumbo puede enfrentarse a un deterioro irreversible. Por otro, hay también ataques directos contra Bruselas tras sancionar a la red social X, antes Twitter, con una multa de 120 millones por falta de transparencia, algo que el presidente estadounidense ha interpretado como una señal de hostilidad hacia las grandes tecnológicas norteamericanas. Trump ha puesto el foco especialmente en esa inmigración. En su entrevista señalaba que ciudades como Londres y París están hundidas bajo el peso de la llegada masiva de personas procedentes de Oriente y África. A su juicio, la incapacidad de los gobiernos europeos para controlar las fronteras ha alterado la cohesión social y el equilibrio político
político de los países receptores y dice que algunos estados podrían dejar de ser viables si no reaccionan pronto. Con ese argumento va un paso más allá. Atacaba a Trump directamente en esa entrevista al alcalde de Londres, a Sadiq Khan. Decía que es un desastre y sugería que su poder político es consecuencia del cambio demográfico en la capital británica. Decía, Trump fue elegido porque mucha gente ha llegado, ahora votan por él. Así atribuye la elección a la inmigración y no a la política local. El presidente norteamericano también aprovechaba para reivindicar su apoyo a líderes europeos que confrontan las políticas migratorias actuales. Citaba como ejemplo, como no podía ser de otra manera, claro, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con quien mantiene una relación y una alianza política estrecha y al que ha defendido como uno de los pocos dirigentes que, según él, entienden lo que está pasando en Europa, lo ponía como referencia frente a gobiernos que considera atrapados por las reglas comunitarias y por el consenso progresista. Su crítica no se limita a la inmigración, también es cierto, ha reiterado Trump que los dirigentes europeos han quedado relegados en las negociaciones de paz sobre Ucrania por su falta de eficacia. Dice que Europa habla pero no produce y la guerra se prolonga. Esa idea enlaza con su impaciencia creciente ante Kiev. Trump se volvió a mostrar molesto con Volodymyr Zelensky por no haber leído, dice él, el último borrador estadounidense de su plan de paz para poner fin al conflicto. Decía va a tener que espabilar y empezar a aceptar las cosas y advertía que todo va a ir a más. El presidente estadounidense también recuperaba una de las exigencias que Rusia ha puesto sobre la mesa y es que Ucrania celebre elecciones cuanto antes. Volvía a insinuar que el calendario electoral se ha congelado por conveniencia política y planteaba que los ucranianos deben votar incluso en plena guerra. Abre un debate delicado porque Ucrania mantiene la ley marcial desde la invasión rusa y así, en teoría, según su legislación, no se pueden celebrar comicios, aunque Zelensky recogía el guante y se mostraba por primera vez, decía, listo para posibles elecciones. En conjunto, el mensaje de Trump dibuja una Europa débil por dentro por la inmigración, por fuera también por su incapacidad diplomática y en lo político dice que sigue una ruta que él considera suicida. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Pues con este repaso no inmerecido, pero sí tremendo de Trump a la Unión Europea nos despedimos. César, que pases una muy feliz noche, tú, todos nuestros oyentes que nos acompañan afortunadamente cada día y nos oímos mañana a esta misma hora. Un abrazo. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja claramente sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica. Y después, cuando se haya marchado ya don Lorenzo Ramírez, comenzaremos ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kalinnikova y nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo, nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y don Miguel Ángel Alcarria ahí nos echará una mano, por supuesto, no al cuello, como todas las semanas. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.